Hola, han pasado ya varios años, no puedo precisar cuántos ahora, desde esta experiencia que les voy a contar, que me pasó dando clases en la universidad. Yo recuerdo que, no sé relativo a qué tema estábamos tocando en una materia que se llamaba Persona y Humanismo, y una alumna mía se me acerca al final de la clase diciéndome que ella conocía a una persona muy especial que tenía como una capacidad extrasensorial muy peculiar y que le gustaría que yo la conociera y que si yo estaba de acuerdo en que la presentara a la clase, la siguiente clase. Y me pareció interesante, me pareció que podía eh, pues ser interesante, me llamó la atención, ¿no? Fui curioso y a la siguiente clase mi alumna llegó con esta compañera también de la universidad, estudiante de la universidad también, que no era mi alumna, que nadie ahí aparentemente conocía, y la presentó. Entonces la chica esta se presenta diciendo que ella desde muy pequeña desarrolló, además fue inculcado, fue algo que también fue entrenada para eso, aparentemente, la capacidad de poder ver con los ojos cerrados, de poder percibir y describir las cosas con los ojos vendados. Para lo cual entonces mi clase estuvo de acuerdo en que hiciéramos ahí una especie de experimento y entre varios de mis alumnos y yo certificamos que ella realmente, literalmente tenía los ojos absolutamente cerrados, no solamente por vendas que le cubrieron sus ojos, sino también se puso unas láminas en los ojos para tapar totalmente cualquier acceso de luz eh, y que fuera imposible que pudiera ver. Entonces, después de haber certificado de todas formas posibles que ella no podía mirar, empezamos a acercar objetos y ella empezó a describirlos, acercando su mano a ellos sin tocarlos. Y sabía perfecto que era una fotografía, que era un libro, que era una prenda, pero después gradualmente el ejercicio se fue haciendo más complejo porque empezó a describir lo que había en la fotografía, lo que había en los libros y empezó a leer los libros pasando la mano por encima ¿no? de lo que estaba escrito allí o la revista en cuestión. Lo más sorprendente fue que cuando a veces tocaba la revista, por ejemplo, era una fotografía en una revista y pasaba la mano sobre la imagen que estaba en la revista, ella podía describir la textura del objeto en cuestión que estaba retratado. Pues yo recuerdo que era la fotografía de una playa y ella empezó a describir la arena. Probablemente lo más sorprendente, aparte de lo que ya estábamos presenciando nosotros, era el asunto cuando una persona le presenta una fotografía que se tomó en su casa con unos amigos y ella no solamente describe la fotografía, sino describe algo que no aparece en la fotografía, pero que estaba en la casa. Que al lado de la fotografía, de lo que quedó impreso en la imagen, había una lámpara de tales características y ella la describió. Sorprendente. Para ese momento, yo no tenía respuesta alguna de qué era lo que yo estaba presenciando. Digo, lo más fácil es pensar que era un fraude y que todo el salón se había puesto de acuerdo para hacer una broma a los atónitos que estábamos allí sin poder explicarnos qué estaba pasando. Yo no tenía información en ese momento de que estos fenómenos tuvieran una réplica o fueran testificados por otras personas. Al paso de varios años llegó a mí un libro, que es este, Una historia secreta de la conciencia, de Gary Lachman, en el que en un capítulo que se llama Hipnagogia, él empieza a detallar algunos aspectos interesantísimos sobre diferentes tipos de conciencia. Y según esto, hay una conexión muy estrecha entre
determinadas partes del cerebro y las funciones que estas partes del cerebro regulan. Según los autores que está citando este escritor, aseguran que las partes más antiguas de nuestro cerebro son las que están ligadas a capacidades que hoy podríamos decir son suprasensoriales, pero que en realidad son, según esto, potencialidades latentes en el hombre vinculadas a, o todavía en reserva, en esta memoria ancestral que tiene nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Me sorprendió muchísimo cuando aparece tal cual la cita, la referencia en este libro de esta capacidad de poder mirar las cosas con los ojos cerrados o vendados, ¿no? Lo que hoy después me enteré que le llamaron visión extraocular. La visión extraocular. Este punto en particular es uno de estos fascinantes puntos de agenda que en muchas tradiciones espirituales antiguas se mantiene. La convicción de que el ser humano es mucho más de lo que a veces queremos creer y que tenemos capacidades y potencialidades no desarrolladas por nuestra manera de vivir. Es decir, que en la medida en que se desarrolla nuestra conciencia a la manera del ego, otras formas de conciencia fueron mitigadas o pasadas atrás, como estas. Para concluirles esta primer metamorfosis, al tiempo, creo que también pasó algún tiempo, cuando me entero que el gran investigador mexicano Jacobo Greenberg tenía en su agenda de investigación sobre los estados de conciencia la visión extraocular. Fascinante, ¿no?